has hecho alguna vez la pregunta de que si es necesario que los hombres y las mujeres seamos iguales? ¿Te has encontrado en ese conflicto de que tú como hombre, híjole, a veces creo que soy muy femenino, o tú como mujer has pensado alguna vez, híjole, yo creo que soy muy femenina? Bueno, si te has hecho estas preguntas, déjame compartirte el día de hoy el hecho de que la película Disclosure Day, que normalmente todos se han ido en la reflexión de lo que es el contacto alienígena, creo que nos dejó una lección muy importante a considerar en lo que es el manejo de los papeles o de los roles que podemos desempeñar tanto hombres como mujeres, ya que hay que reconocerlo. Biológicamente solamente existen dos sexos y en términos de roles o personalidades y temperamentos, etcétera, bueno, ya se podría discutir un poquito más al respecto, pero nuestro punto de origen es que biológicamente solo hay dos sexos y por lo tanto es importante distinguir que en esta película precisamente se ve esa diferenciación de las capacidades y de la complementariedad que existe entre ambas. Entonces vamos a darle. El día de hoy vamos a comenzar con Daniel, ese científico que normalmente nosotros diríamos, híjole, creo que este personaje se ve como que muy introvertido, muy sospechoso, pero que en realidad termina siendo ese científico que da a conocer lo que está sucediendo en el gobierno, el contacto que se está estableciendo con otros entes o con otras especies. Entonces, en ese sentido, el hombre, cuando tiene o se descubre que tiene este contacto él mismo con esas entidades, es como vemos que empieza a desarrollar sobrenaturalmente esas capacidades de orden racional. Y es que aquí me gustaría traer a colación lo que Jordan Peterson ha estudiado en lo que respecta a su propuesta desde él como psicólogo clínico, lo que se puede ver en términos simbólicos en la figura del hombre, viendo que el hombre es aquel que se enfrenta al territorio de lo desconocido. El hombre es el que se avienta al conflicto, a la competencia, al riesgo. Y es que en esta orientación vemos cómo es que los hombres normalmente en ese ser masculinos tenemos una mayor predisposición a estar interesados en el manejo de las leyes, las técnicas y la jerarquía. Y es que es importante reconocer esto, ya que evidentemente en la dinámica que tenemos con las mujeres, ellas también son partícipes de las leyes, ellas también son partícipes de las técnicas, ellas también son partícipes de una jerarquía. Sin embargo, es totalmente abrumadora la cantidad de estadísticas que reflejan cómo es que en el mundo de la política, en el mundo de la ciencia, hasta en el mundo de la filosofía, hasta en el mundo de la literatura tal vez, normalmente existe como que una mayor predisposición a que el ser masculino sea el que domine esas esferas, y más allá de manejar una lectura de que es que hubo opresión, es que hubo hombres que estuvieron impidiendo que mujeres llegaran al poder, etcétera. Bueno, estamos en el siglo XXI, estamos en presente 2026 y que yo sepa no hay ninguna estadística o alguna visibilidad que actualmente la tiene, no hay nadie impidiendo eso. No veo una mayor predisposición en el ámbito femenino a mujeres estar ocupando cargos públicos. Y les repito, hablando de estadísticas, tal vez sí hay primeras ministras, etcétera, o presidentes aquí como México, como Claudia Sheinbaum, pero en general, hablando estadísticamente, los que tienen una mayor predisposición por el manejo de las leyes son los hombres, es la parte masculina, ¿no? En el manejo de la técnica, ¿no? Hablando de desde cosas muy cotidianas como lo puede ser un carpintero, un herrero, un técnico arquitecto, etcétera. O sea, generalmente hasta hacen muchos chistes de esto, ¿no? Los grupos de ingeniería, los grupos de arquitectura, los grupos de contabilidad, etcétera. O sea, tal vez en contabilidad haya más mujeres, pero generalmente cuando vemos esta predisposición por las técnicas de cosas que podemos implementar en la vida cotidiana o en las carreras, en los perfiles, en los oficios, vemos más hombres, vemos más esa parte masculina interesada en, ¿no? Y hablando mismo de la jerarquía, es cierto, las mujeres también pueden estar y pueden competir con nosotros definitivamente, pero tengo entendido claramente que hay muchos estudios que al menos en el manejo del cortisol y en el manejo también de la testosterona dentro de un ente o de un cuerpo
biológicamente de mujer y con esta pues evidente predisposición a ser femenina, querer contrarrestar la femineidad con la que ellas tienen esa potencialidad o esa capacidad de, o sea, ir en contra de por querer establecer un cargo o por querer estar compitiendo constantemente contra los hombres, hablando de búsqueda de un empleo, un puesto en una clase, etcétera. Eh, una mujer expuesta a eso generalmente no tiene consecuencias saludables, hablando de sus cuerpos, hablando de su biología como tal, ¿no? De hecho, podríamos abordar tal vez más esto en otro video, pero lo importante es que aquí los hombres como tal, en esa parte masculina, normalmente tienen esa tendencia de estar compitiendo, de estar midiéndose con los demás y decir, bueno, tal vez él tiene este cargo o tal vez él tiene este empleo, pero yo creo que lo puedo hacer mejor y se capacita para, compite para, etcétera. Y pues es innegable decir que nuestra sociedad moderna está construida a partir de mucha intervención masculina. O sea, es cierto, las mujeres han hecho una labor de influir, ¿no? Con protestas, con observaciones, con retroalimentación, etcétera, pero al final de cuentas los que sostienen estos sistemas políticos, los que sostienen estos sistemas económicos, los que sostienen estos sistemas hasta ideológicos, generalmente son los hombres. Y la realidad más cruel de los movimientos ideológicos modernos del feminismo o pseudofeminismo o más bien embrismo, ¿quiénes están detrás de estos movimientos? Siguen siendo hombres instrumentalizando a las mujeres. ¿Y por qué me atrevo a señalar esto? Porque normalmente quien está interesado en manejar sistemas, en manejar estructuras, en moldear cambios, generalmente es la figura masculina la que se encarga de hacer estas cosas. El mundo de la moda que tanto supuestamente disfrutan las mujeres, realmente las cabecillas siguen siendo hombres que o bien manipulan a las mujeres y las empiezan a instrumentalizar de una forma que las visten para provocar al hombre, ¿no? Suena tal vez muy machista esto, pero váyanse a las cabecillas del mundo de la moda. No son mujeres vistiendo mujeres, son hombres vistiendo mujeres. Y las mujeres están comprando esto, pero ¿por qué? Porque las mujeres o la parte femenina no siempre tiene esta predisposición a analizar sistemas, a derribar jerarquías. Normalmente ellas son como que esos canales de comunicación entre la estructura y el individuo, ¿no? Pero el que está manejando esa estructura generalmente es una figura masculina. Entonces, espero que no se ofendan con estas observaciones, pero ¿cuál es el punto de resaltar esto? Que si nosotros los hombres somos los que tenemos esa predisposición a la atención con las leyes, con las técnicas o con la jerarquía, pues esto lo tenemos que utilizar muy bien para el bien común. Es cierto, les repito, hay una intervención femenina, la hay, por supuesto que sí, pero generalmente nada más como un canal de comunicación. Y eso es algo que vamos a ver más adelante con el personaje de Margaret en la película. Pero aquí normalmente también es visible en las películas como Disclosure Day. Cuántos científicos hombres se ven, cuántas científicos mujeres se ven, etcétera, los que están en las cúpulas de poder, cuántas mujeres se ven, cuántos hombres se ven, etcétera. Realmente esta predisposición masculina de la jerarquía y de ocupar cargos superiores, ahí están dados, ¿no? Y es porque biológicamente estamos hechos para esto. Nuestra capacidad de regular emociones, nuestra capacidad de regularnos hormonalmente, la capacidad de enfrentarnos a los traumas, la capacidad inclusive de siempre tener esa predisposición de vamos a hacerlo, vamos a hacer que funcione, vamos a trabajarlo, vamos a mejorarlo, etcétera. Ese constante impulso y determinación, enfoque, etcétera, generalmente lo tenemos más
claro, los hombres, porque nuestra biología está hecha para eso, ¿no? Las mujeres también son muy importantes, tienen lo suyo, pero funcionan diferente. Y que funcionen diferente no significa que sean menos. De hecho, en este establecimiento de la jerarquía, lo importante a considerar es que, a ver, que yo como hombre y como ser masculino pueda ocupar un cargo de poder encima de, no me hace más que, porque precisamente en esta reflexión que Jordan Peterson hace junto con otros teóricos, es que el poder estar en un cargo de poder, de hecho aquí inclusive entraría un poco de teoría política, pues es la capacidad de servirle al otro. Una política bien enfocada es esa capacidad de servirle a los demás, de hacer algo por los demás. ¿Y quién tiene normalmente más fuerza para eso? ¿Quién tiene más esa capacidad de enfoque? Pues generalmente es más el hombre. Por eso los hombres sostienen cosas básicas como la recolección de basura, como la reparación de drenajes, como el sostenimiento de un sistema hidráulico, como el funcionamiento de máquinas, como el mantenimiento de vehículos. Generalmente los hombres son los que se ensucian para esto, son los que trabajan para esto, y se ve desde algo físico hasta algo totalmente académico. ¿Quiénes son los que generan esos sistemas de financiamiento para que las escuelas existan, etcétera? Pues son hombres enfrentándose a otros hombres, hombres desarrollando capital, etcétera, proporcionando el capital necesario para que, ok, ahí va un hospital, ahí va una escuela, ahí va esta fundación, etcétera. Se conoce más de hombres que están incentivando estas estructuras o estos sistemas de ahí va atacar el área académica, atacar el área de salud, atacar el área de economía, hasta programas muy populares como el de Shark Tanks. Se ven más figuras masculinas trabajando y financiando otros proyectos que figuras femeninas, ¿no? Y aún los personajes que biológicamente son mujeres que masculinizadas, ¿no? Entonces, aquí nadie está diciendo que la mujer no se pueda masculinizar, aquí nadie está diciendo que las mujeres no pueden ocupar puestos de poder. Yo solamente estoy trayendo esta reflexión a partir de la película de que ocupamos roles diferentes e invadir el rol del otro, querer suplantar al otro, no es funcional. Al menos en la escala macro, ¿no? Porque en las microescalas, ahí está, ¿no? Está el hombre que abandonó su hogar, que abandonó la familia, y donde la mujer tuvo que entrar para trabajar y proveer y sostener a sus hijos. Sí, ahí están esas microrealidades. Por supuesto que existen, no quiero anularlas, ahí están. Pero esas microrealidades no sostienen la macro realidad de que estos sistemas, de que este entorno bajo el cual subsistimos está sostenido por hombres masculinos que han propiciado las circunstancias para que esto funcione. No es perfecto, es totalmente real, y de hecho no hay ningún sistema propiciado por mujeres totalmente femenino que, digamos, es perfecto. La perfección no está en el extremo, ¿ok? La perfección está en la complementariedad. Ambos tenemos que trabajar juntos, ambos tenemos que desarrollarnos juntos, y ambos tenemos que propiciar una mejor realidad juntos. Y eso es lo que se ve en la película. Por un lado está Daniel, con los dones y talentos que se desarrollaron a partir del contacto con estas entidades. Y por el otro lado está Margaret, con sus propios dones, sus propios talentos o capacidades desarrollados a partir del contacto con estas entidades. Ambos trabajando juntos. No cada quien por su extremo, no cada quien queriendo imponer su propia realidad sobre el otro, sino juntos. Este mundo necesita ese balance entre lo masculino y lo femenino.
este mundo, esta realidad en la cual y tú y yo nos estamos involucrados, necesitamos que el hombre trabaje junto a la mujer. No estamos para competir el uno contra el otro, estamos para sumarnos, porque las diferencias son las que nos hacen sumar más y más. Porque lo que yo no veo como hombre, tú lo ves como mujer. Y lo que tú no ves como mujer, yo lo veo como hombre. Y está bien que lo externemos, está bien que lo comuniquemos, está bien que lo presentemos para sumar. Entonces, que quede claro, esta predisposición del hombre en la parte racional es importante, sí, pero tiene que retroalimentarse de la parte femenina, de la parte emocional en ellas. Bíblicamente se ve esto. Dios se presenta al mundo en términos masculinos, hablando de la tradición cristiana, Padre masculino, Hijo masculino y Espíritu Santo. Si bien es cierto que un espíritu no se puede exponer en términos de género, pero la figura principal como padre o como hijo está en términos masculinos, y la encarnación de Dios como tal no se dio en un cuerpo sin sexo, no se dio en un hombre afeminado, se dio y no se dio en una especie de híbrido, ¿no? Que transitaba entre ser un hombre y ser una mujer, hablando de términos biológicos. No. Dios sí se encarnó en términos de hombre, en términos de masculino, y esto con un propósito eterno de revelar de que es un complemento entre lo que Dios hace y lo que su creación hace. Porque la dinámica de Dios con la humanidad es precisamente asentarla en la realidad de Cristo con una iglesia. Cristo masculino, iglesia femenina. Unas bodas del Cordero entre Cristo, hombre, y la iglesia como toda una conglomeración que se suele exponer en términos femeninos, en términos de mujer, en términos de un lenguaje de mujer, ¿no? Entonces no es de que yo como hombre que pertenezco a la iglesia me voy a volver femenina y me voy a volver mujer. No, estamos hablando del lenguaje. Esa parte del lenguaje es sumamente importante en la Biblia para reconocer que está hablando de una realidad concreta y específica. Y la realidad de Dios no es una realidad más allá de este cuerpo, más allá de esta materia. Todo lo contrario, nos necesita como materia. De hecho, si se tratase de hacer una conclusión en términos trascendentales, Dios como creador, ahí está como ese hombre, como esa parte masculina que ordena, que ve conflicto y soluciona, que ve competencia y anula a los falsos dioses, etcétera. Y aun cuando hay un riesgo, en este caso de que yo como Dios me hago hombre, corro el riesgo de que me quieran anular, me quieran exterminar, lo tomó. Y sin embargo vemos a la creación, a la materia, como esta parte de mujer, como esta parte femenina que retroalimenta y que hace posible la presencia de Dios, que hace posible la revelación de Dios. Entonces, bíblicamente estamos llamados a recuperar que amar nosotros los esposos así como Cristo amó a la iglesia, y las mujeres sometiéndose a sus maridos así como la iglesia se somete a Cristo. Entonces busquemos pues recuperar estos valores, porque no tenemos que ser lo mismo, no somos iguales, pero somos el perfecto complemento para nuestro bien personal y para el bien de nuestra sociedad. Gracias.